Isaías 58. 58, 6 y 7. Si lo llegas a encontrar antes que yo, lo lees, Javis. Dice el 6, ¿no? No es más bien el ayuno, porque empezaba desde el 5, pero dice, no es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres al quebrantado, y que rompáis todo yugo. Y después habla del beneficio a los demás. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces está hablando está hablando del servicio y demás, ¿no? Pero cuando salió esta duda de que por qué hablaba de las cadenas de opresión y demás, hablábamos de que generalmente cuando pedían prestado, se sometían a veces a un tiempo de esclavitud, un tiempo de servicio, a veces donaban sus terrenos o sus casas, no las donaban, ¿no? Sino que las entregaban en prenda. Y yo les decía que el año del jubileo, cuando la ley decía que teníamos que romper esto, no cada 7 años se hacía el año del jubileo, sino cada 50 años, porque pues, precisamente se trataba de que no estuviera siendo esclavo toda la vida, ¿no? Junto con esta instrucción de condonar las deudas, estaba regresarle los terrenos o las propiedades a los propietarios originales, estaba que la tierra tenía que descansar, cada 50 años la dejaban descansar, por un periodo de tiempo, y cosas así. Entonces decíamos que cuando habla aquí de que rompas esas cadenas de opresión y demás, pues se está refiriendo a que pues llevaras a cabo ese cumplimiento de condonar deudas y demás, ¿no? Que no dejaras que la persona que te había prestado dinero, pues siguiera siendo tu esclava por la cantidad que le habías pedido, ¿no? Y que tenías que regresarle sus cosas. Entonces, nada más quería hacerle la aclaración de que, pues, cuando hablamos del año del jubileo y en este versículo aparentemente, pues, se está refiriendo a eso, ¿no? A que no mantengamos opresión sobre nuestros semejantes. Luego decíamos que en el libro de Levítico 25 del 8 al 13, ahí es donde aparecía precisamente la consigna esta del año del jubileo. Y pues había esta regla de dejar descansar a la tierra de las siembras y la restitución de propiedades a sus dueños originales, ¿no? Que es lo que estaba yo comentando. Luego, les iba yo a leer las legiones, porque cuando les comenté de las legiones, como lo escribo en letra súper chiquita para que me quepan todos los detalles de la clase, no le entendía yo. Entonces voy a hacer la referencia. Miren, les decía yo que Tito Flavio Vespasiano era el hijo del emperador Vespasiano, ¿no? Y este es el que se le encargó como el que debería de ser el comandante supremo, que debería de llevar la destrucción de parte de Israel y parte del templo. Les decía yo que no nada más estuvieron destruyendo las casas y todo eso, sino que también le prendieron fuego a parte de Jerusalén, y entre esas cosas derribaron parte del templo, pero también le prendieron fuego. Entonces, se decía que habían sido 4 legiones, las cuales eran aproximadamente 70,000 soldados, y ellos, tras haber formado esta fortaleza Antonia, que le decían, que era la fortaleza de los soldados romanos, pues llevan a cabo esta destrucción, ¿no?
Les decía yo, que fue donde hubo confusión con los nombres, les decía yo que la Legión Quinta de Macedonia era comandada por Sexto Betuleno Serial. Fue una de las unidades más activas en el asalto a las murallas y la toma de la fortaleza Antonia. Luego, ellos fueron los que hicieron lo de tomar la fortaleza de Antonia. Luego venía la Legión Décima, que se llamaba Fretensis, y esta era comandada por Marco Ulpio Trajano, padre del futuro emperador Trajano. Esta legión es famosa por haber quedado estacionada en las ruinas de la ciudad tras la victoria y por participar después en el asedio a la cumbre esta que se llamaba Masada, que les decía yo que también hay unas películas sobre Masada porque fue lo último que quedó del enfrentamiento, de la revuelta o la guerra contra los romanos por parte de los judíos. En la última parte que quedó de los judíos se concentra en Masada para seguir presentando resistencia hasta que terminan suicidándose, ¿no? Y luego viene la legión décima quinta, que se llamaba Apolinaris. Esta estaba comandada por Tito Frigio, que era conocido como Titus Frigius, y era la legión que el propio Tito había comandado anteriormente bajo las órdenes de su padre cuando estaba en Judea. Luego está la legión doceava, o décima segunda, que se llamaba Fulminata, comandada por Marco Antonio Juliano. Esta legión buscaba redimir su honor tras haber perdido una águila, que era el estandarte principal. Lo pierden en una batalla y tras de esto pues estaba tratando de recuperar, ¿no?, su honor. Y bueno, estas son las 4 legiones. Una legión era de 5,500 soldados. Se calcula que estuvieron 120 soldados además de estos soldados. Y les decía yo que tumbaron parte del muro, otra parte la dejaron, y que como esa parte que quedaba del muro era como una especie de casa, estaba el muro, la parte de atrás, es decir, una casa, era como una casa, lo utilizaban como cuartel, además de parte de la evidencia de la fuerza del Imperio Romano, ¿no? Y que junto con eso habían mantenido 3 torres: la torre de Fasael, la Hipicus y la Marián. Eran las 3 torres que dejan ellos como evidencia. Entonces, el Imperio Romano, ya previas órdenes, habían dicho que se va a quedar una parte del Muro de los Lamentos para que lo usemos como cuartel y como evidencia de nuestro poderío, junto con las 3 torres, ¿no? Fíjense, hablando de la historia de los judíos y de la historia universal, había sido profetizado que Israel iba a ser conquistado por Babilonia, por los fenicios y cosas por el estilo. Se había dicho que iba a ser después conquistado por el Imperio Romano, que iba a ser destruido el templo por el Imperio Romano. Se había profetizado la venida del Señor Jesucristo, su nacimiento, su resurrección. Se había profetizado que el pueblo de Israel iba a ser dispersado por idólatra en el mundo y que al cabo de un tiempo el Señor los iba a restituir en una sola nación, en un solo día. Iba a volver a traer a todos sus judíos, bueno, a los judíos, a su nación en un solo día. Entonces, parte de lo que platicó hace 2 clases o 3 clases Alex, es que pues, si se estaban cumpliendo las primeras profecías en tiempo y forma y en precisión de tiempo, pues que con mucho más razón iban a seguirse cumpliendo todas las demás profecías, así como la profecía de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y se podría decir que tiene mucho de, vamos, las profecías más recientes, yo se las platiqué, algunas de las más recientes, entre ellas cuando Belén es considerado como, Jerusalén es considerado como la embajada y la capital internacional,
y detalles por el estilo, ¿no? Que les decía que, por cierto, les había yo enviado un video. Pero además de eso, estaba la profecía de 1948, que es cuando en ese día, en un solo día, la Organización de las Naciones Unidas constituye a Israel como una nación libre e independiente. Entonces se podría decir que esas son de las últimas profecías que se han cumplido. Entonces, si se fijan, la de 1948, pues ya estamos a poco tiempo de que se cumpla un siglo de esta profecía, ¿no? Anoté aquí lo que pasó en Isaías 66, donde está la profecía, y dice, a partir del 5, dice, oíd palabra de Jehová vosotros los que habitáis a su palabra, tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os acechan, fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para elegir, para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Ya vieron qué padre? Entonces, pues obviamente nunca en la historia se ha dado algo así, que una nación sea instituida en un solo día. El método científico, la existencia del Señor Jesucristo no se puede mostrar por un método científico, porque un método científico pues empieza con la observación. Luego pues tú deduces más o menos qué está pasando, qué está sucediendo, haces una hipótesis, esta hipótesis tiene que ser repetitiva y con los mismos resultados. Entonces es cuando entra la experimentación. Vuelves a sacar un análisis y vuelves a obtener la misma conclusión con los mismos resultados. Ese son o diferentes, pero ya mostrados científicamente del por qué una tesis o una teoría se cumple o se deja de cumplir. En el caso de la vida del Señor Jesucristo, pues no podíamos volverlo a hacer nacer, que volviera a padecer ante los judíos, que volviera a ser crucificado y demás. Por eso científicamente no se puede comprobar la existencia del Señor Jesucristo. Pero sí, el otro sistema es un sistema que se le llama, déjenme lo veo, se le llama el método legal. Entonces, el método científico tiene una parte, ¿no? Que empieza con la teoría de la falsabilidad, que quiere decir que toda hipótesis o toda teoría debe poder ser refutada o puede ser contrapuesta, ¿no? Y puede ser comprobada de tal manera de que pueda contradecirse o pueda ser refutada en el sistema mecánico, se puede decir. Entonces, y el otro punto de la teoría científica, pues es la reproducibilidad, que es precisamente que todo experimento puede ser reproducido varias veces hasta comprobarse su veracidad. Entonces, decía yo, ¿no? Que ya les dije, tiene algunas cosas, está basado en algunos principios como es el empirismo, la evidencia, la reproducibilidad, la falsabilidad, la objetividad del sistema y orden, el escepticismo, criticismo, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya les expliqué los pasos del método científico, ¿no? Entonces dice
les decía yo que hablando de la forma en cómo se comprueba la existencia del Señor Jesucristo, se utiliza a través del método legal. El método legal está basado en los testimonios y pruebas materiales y documentales y de, y de testimonios que se van dando a través de la historia. Entonces, por ejemplo, decíamos que en varias partes de la historia está comprobado que varios historiadores hablan de que Jesús hacía milagros y que no había ninguna otra persona como Jesús. Eso lo dijo Flavio Josefo, que era un historiador, el Talmud, el mismo Talmud judío que se supone que toma a Jesucristo como el anticristo, habla de que Jesucristo existió y de que hacía milagros. Y a pesar de que pues no creen en él como su salvador, ¿no? Y entonces, les digo, y además lo consideran como si fuera el anticristo. Luego, el mismo Corán, donde en el que usan el Islam, el mismo Mahoma, no se dice nunca que hubiera hecho milagros, cosas por el estilo, ¿no? Y ellos también hablan de que existió Jesucristo y lo comparan contra el mismo Mahoma. Y luego Tácito, que era un historiador romano, Plinio, que era un escritor, este cuate, no, creo que es Botonio, algo así, que era un historiador, Luciano, que era un escritor griego. Luego está la piedra de Pilatos, o el grafito de Alexamenos, donde se ve, donde estaban adorando a un Dios, ¿no? Cuando hablaban del Señor Jesucristo. Entonces, pues, por lo tanto, por esto mismo, se calcula que aproximadamente hay más de 500 fuentes que hablan de que Jesucristo fue real, de que existió, de que hacía milagros entre gente creyente y gente agnóstica, como se dice, o aún ateos, se creía de la existencia de Jesucristo de alguna o de otra manera como un testimonio. A ese testimonio legal lo crea el sistema de testimonio legal, es creado por Simon Green, que era Green Leaf. Era un profesor de Harvard que hace esta teoría precisamente para presentar algunos aspectos legales. Crea estos principios de cómo ahora sí que la prueba legal, que era hermano del Señor Jesucristo. El mismo Santiago lo menciona, entonces ya dándole un nivel en las escrituras como que él era el Mesías, ¿no? Y en Primera de Corintios 15, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, decía el apóstol Pablo, ¿no? Que si Cristo no hubiese sido verdadero, ya lo hemos visto varias veces, pues seríamos los más dignos de lástima si la resurrección no hubiese sido real, porque pues, ¿para qué padecer persecuciones, hambres, y todo, azotes, circo romano, habitar en cuevas por la persecución y todo para dar un falso testimonio sobre una falsa resurrección? Pues como que sonaba como algo totalmente ilógico, ¿no? Además de los milagros y demás que también fungían como testimonio sobre que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿no? Que a algunos no les gusta que les digamos primitiva, pero cuando empezaba la iglesia, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a ver la misma historia, como yo les he dicho varias veces, cuando nos metemos a historia, a geografía, a lo que sea, va aumentando nuestra fe, nos va haciendo más fuertes en testimonio, en palabra, en convicción sobre todo, para que nosotros podamos estar cumpliendo lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era la comisión del Señor Jesucristo
de llevar el evangelio y demás, que eso todavía no lo vemos, pero la parte del servicio a los demás, que es lo que vamos a seguir viendo porque sigue sobre toda esta tónica, toda la parte hasta que capturan al Señor Jesús, hasta que toman preso al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjense, en 1948 declaran a Israel como una nación libre e independiente. Antes de eso, en la historia de las Biblias y demás, solamente había fragmentos de las Biblias hebreas y de las cartas y cosas así, no de la Biblia hebrea, sino de las cartas que existían de los evangelios y demás. En 1947 es cuando encuentran los rollos del Mar Muerto. Y entonces todos los pedacitos de Biblia que tenían de las cartas se complementan, tienen sentido y demás. Y junto con eso encontraron muchos otros libros que también utilizaban como apoyo, precisamente dentro de la cábala del pueblo judío, que son libros de estudio anexos a la Biblia y demás. Encuentran libros que también utilizaban ellos como apoyo, y entre ellos encuentran 11 libros de los libros de Enoch, de los escritos de Enoch. Entonces, digo entre otros, porque la Biblia, yo alguna vez me puse a analizarlo, y diferentes libros que mencionan que entraban dentro de la misma cábala no aparecen en la Biblia. Aparecen mencionados, pero ya no aparecen como las, creo que se le llama la Biblia etíope, ¿no? La que tiene 80 y tantos o más libros. Lo que pasa es que algunos de ellos los juntan para contar un solo libro. Pero bueno, esto es parte de lo que yo les digo, ¿no? Hay muchísimas cosas. Y vemos, por ejemplo, sí me gustaría que esto lo viéramos. Vamos al libro de Judas, que es un libro antes del Apocalipsis. Vamos a Judas. Judas no tiene más que un solo capítulo, entonces los versículos son 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y sigue, pero está hablando de ángeles y cosas así, pero a lo que voy es a esto, a que el mismo Judas estaba haciendo referencia al libro de Enoch. ¿Sí me explico? Y así les digo, hay como, si no mal recuerdo, eran como 6 libros o 8 libros que se mencionaban, así como se menciona el libro de Enoch, de diferentes libros que son parte de la Cábala judía. Ok, y que no entran ni en el Torah ni en el Tanaj, ¿Yo qué cree? Que yo sí tengo una duda. ¿sí? En la clase pasada, yo no sé si lo entendí mal o no sé, ¿verdad? Mejor usted explíqueme. Es que usted dijo que, bueno, pues que Judas era el que había, pues traicionado a nuestro Señor Jesucristo y dio a entender, o al menos así lo entendí, que dijo que si él, hubiera orado, se hubiera arrepentido, entonces no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Que traicionó al Señor Jesucristo. Y entonces, pues yo me quedé con la duda de que digo, bueno, entonces, ¿quién hubiera sido quien lo hubiera traicionado? Porque como que yo entendía que ya estaba como escrito, ¿no? Y que tenía que ser así pues porque tenía que ser así, ya estaba, Escrito o profetizado. escrito. Exactamente. Entonces, ahí me quedó mi duda. Dije, bueno, o sea que si él se hubiera arrepentido, entonces no hubiera pasado eso. Entonces, ¿cuál de los apóstoles hubiera sido el que lo traicionaba? Porque tenía que pasar eso conforme a la palabra de Dios, ¿no? Que tenían que, pues, entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero digo, no sé si entonces yo lo entendí mal.
Sí lo entendiste mal, pero no del todo. O sea, a lo que voy es a esto. Yo no dije que si él hubiera orado, al menos no me di cuenta de haber dicho algo así. Lo que yo decía es que él estuvo en varias cosas, como cuando resucitan a Lázaro, todas las sanidades que hizo el Señor Jesucristo, su entrada triunfal y varias cosas por el estilo sobre las cuales él se pudo haber dado cuenta de haber conocido la palabra y haber reconocido su momento. Él pudo haber tenido la fe que necesitaba. La fe es un don de Dios. Y por otro lado, Dios nos la da a los que estamos predestinados para salvación. Judas no estaba predestinado para salvación, pero lo que voy es que su libre albedrío, lo que yo dije fue que su libre albedrío, en un momento dado le pudo haber permitido reconocer que Jesucristo, los hechos de Jesucristo, y pudo haber reconocido y haberle amado y haberle obedecido igual que los demás apóstoles, y no fue así. ¿Por qué? Pues porque él estaba, así como nosotros somos predestinados a salvación, él estaba predestinado como el hijo de perdición. También el Señor Jesucristo estaba predestinado para ser Dios, ser hecho carne, convertirse en hombre, ser obediente, ser predicado, como lo dice, creo que es 1 Timoteo 3:16. Ahorita lo vamos a ver si es ese. Pero lo que dice es que para ser predestinado, ser reconocido eh, como el Mesías por la gente que estaba predestinada a creer en él. Los judíos estaban predestinados a no todos creer. El Señor Jesucristo en Isaías 53 estaba predestinado para ser crucificado. Entonces, la predestinación existe en base a lo que realmente va a suceder independientemente de nuestro albedrío. Es aquello que va a suceder porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios es un Dios del tiempo pasado, del presente y del futuro. Es un Dios que lo sabe todo, en todo tiempo, en todo momento. Y ya sabía que no iban a aceptar al Señor Jesucristo, ya sabía que la salvación tenía que entrar por el Señor Jesucristo, todo. En alguna clase les decía yo, desde antes de que el hombre fuera creado, ya se sabía que Adán iba a pecar, que el hombre iba a entrar en pecado, que los ángeles iban a irse con las mujeres de los hombres, que los hombres iban a irse con las mujeres de los otros pueblos, y todo lo que ha marcado la historia y todas las profecías que se han marcado se han cumplido. ¿Ya me expliqué? Ah, ok, sí. ¿Sí? O Sí, sea, sí, hermano, sí. somos predestinados para unas u otras cosas, pero no porque lo predestinemos, sino porque a fin de cuentas somos libres de cambiar nuestra historia si hacemos lo que creemos que es correcto, ¿no? Y también lo podemos corregir, hacer lo malo y perdernos en un momento dado. Pero les digo, la predestinación, ¿por qué somos predestinados? Porque Dios ya sabe todo de todos nosotros. Sí, Javis, ¿qué me ibas a preguntar? No, iba yo a comentar que de los apóstoles, efectivamente hay Judas Iscariote y hay Judas Tadeo, Sí, que era que se menciona en los evangelios de Mateo y de Marcos, que sí, se menciona como Tadeo, no como Judas. Ajá. Y en sí, Lucas como Judas de Santiago. así es. Entonces no confundir Ok, qué Judas bueno la Iscariote aclaración. con Sí, hay Judas diferentes Tadeo. Judas. Ajá. Judas Eh, Iscariote fue el que El que traicionó a traicionó. Cristo. ajá. Ajá. Porque Y digo, hay esa dudita, ¿no? sí, Entonces, a pues veces nada tienen más. esa duda, sí. Y Ajá. bueno, el libro de Judas, sabemos que era Judas, el hermano de Jesucristo, el que escribe el libro de Judas. Ujú. Ok, entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Precisamente de eso
estábamos hablando de que hay muchos testimonios. Se dice que cuando se escribe el libro de Juan, donde está dando testimonio de los acontecimientos que pasaron por el Señor Jesucristo y demás, fue escrito 20 años después de la crucifixión. Entonces se hablaba de que o durante los siguientes 20 años, porque a fin de cuentas es un compendio de cartas también. Entonces, a lo que voy es a esto, a que los evangelios, la propagación de los evangelios, los rumores o historias o leyendas que se hablaban sobre los diferentes hechos de la vida del Señor Jesucristo a través de la historia, a veces están sujetos a qué tan creíbles son dependiendo de cuánto tiempo después de que sucedieron los hechos se da el testimonio y por cuántas gentes después de estos hechos se da el testimonio. Sí me estoy sí soy claro, ¿verdad? O sea, tiene que mucho que ver cuándo sucede, cuándo se escribe, se habla sobre ese suceso, cuánto tiempo después, y después si es comentado por varias gentes y cómo es comentado, y entre todo eso pues se hace un concilio, un compendio, o se presenta la evidencia de los hechos, ¿no? Entonces, es muy bueno que lo veamos desde ese punto de vista, porque históricamente, hablando del testimonio, ya no nada más de los apóstoles, sino que cuando los apóstoles hablaban con sus cartas hacia la iglesia, era una iglesia que también era perseguida, que había aceptado las señales del Señor Jesucristo, que le habían visto como el Mesías, que estaban dispuestos a entregar su vida porque parte de lo que habían visto también les había convencido, además del testimonio de los apóstoles, además de los milagros que hacían los apóstoles. Y ese es el contexto que a mí me gustaría que ustedes fueran entendiendo, ¿no? Cómo, qué tan verdad, o sea, cómo se muestra la existencia del Señor Jesucristo, pero de una forma universal. ¿Sí me explico? Universal, porque el que menos hablaba del Señor Jesucristo y de sus hechos. Y después, pues ya estamos incluyendo el calendario gregoriano y todo ese tipo de cosas que manejamos, los calendarios que manejamos hasta nuestras fechas y demás, que hablan de que son antes y después del Señor Jesucristo y otros hechos. ¿Por qué? Porque se mostró que efectivamente fue no solamente un evento local, sino se convirtió en un evento universal. Les decía yo, ¿no? Como en 1947 encuentran los rollos del Mar Muerto y en 1948 es declarado Israel como una nación libre e independiente. Ok, déjenme ver porque tenía alguna otra anotación aquí. Ah, ya. Luego, platicando con mis hermanas, me decían, oye, en tu clase dijiste algo que no es bíblico. Ya saben, es lo bueno de estar ante que haya quien lo saque para que yo pueda hacer las correcciones a las cosas que dije mal. Dice, porque tú dijiste que había promesa de que éramos salvos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Y les voy a decir lo que dice literalmente, lo que ya profundicé con este contexto. No dice que las generaciones serán salvas hasta la tercera o cuarta generación. Al contrario, los versículos como Éxodo 25, 34, 7 y Deuteronomio 5, 9 mencionan que las iniquidades de los padres que aborrecen a Dios recaerán sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, centrándose en el castigo por idolatría, y no precisamente refiriéndose a la salvación. Dice, el contexto es, cuando menciona la tercera y cuarta generación, se asocia con el castigo o la consecuencia del pecado, o la idolatría en familia.
Pero en contraste está la misericordia que nosotros recibimos. En los mismos pasajes de Éxodo 34:7, Dios contrasta esto prometiendo amor y misericordia a millares por generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. La responsabilidad que es individual con respecto a la adoración a Dios o alabanza y la obediencia están basadas, por ejemplo, en Ezequiel de 18 al 20, en el cual dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, lo que indica que cada persona es responsable de su propia salvación. Sin embargo, la promesa es por generaciones. ¿Qué les parece hasta ahorita? Ha estado chido, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta. ¿Cuándo empieza la semana 70? Todas las señales dicen que empieza cuando se termina el tercer templo. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Cuando terminan el tercer templo empieza la semana 70. Llevan 3 años y medio de continuo sacrificio. Porque ya está el templo, están presentando sacrificios, 3 años y medio de continuo sacrificio, que es la mitad de la semana 70. Después de que es interrumpido el continuo sacrificio, a los 3 años y medio posteriores, o sea, 1290 días, la bestia se mete en el templo. Entonces, si ya pasaron los primeros 3 años y medio y ya pasaron los siguientes 3 años y medio, y al final de esos segundos 3 años y medio, la bestia se mete a hacer la gran abominación en el templo, ya se acabó, prácticamente ya se acabó la semana 70. Entonces, al final de la semana 70, la bestia se mete en el lugar santo para ser adorado como si fuese el Mesías. A partir de entonces empieza, mientras tanto hay tribulación, pero cuando él se mete para ser adorado empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación está profetizada que va a durar solamente 45 días. O sea que no le afecta realmente a la semana 70. Entonces, esos 45 días de gran tribulación, dice la Biblia, que van a ser acortados, porque si no nadie sería salvo. Inmediatamente después de esos 45 días, viene el Señor Jesucristo y el día de la ira. ¿Eso tiene cita? ¿Eso tiene cita? Todo tiene citas, se los he dicho. No, pero ¿la tienes ahí? Mándeme. ¿La tienes anotada? Sí, manita. Mira, es muy rápido. Daniel 9. Ok. Daniel 9. Como siempre, ya voy hasta Juan, pero déjenme regreso a Daniel 9. Era Daniel 9, si no mal recuerdo, donde viene, ahorita les digo si sí o si no. Ok, fíjense, en Daniel 9, a partir del 20, empieza la profecía de la semana 70, de las 70 semanas. ¿Están de acuerdo? Sí. Dice... ¿9 qué es, perdón? ¿Mandé? ¿9 qué es? 9, voy a empezar ahorita en el 24. Ok. 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el continuo sacrificio y la ofrenda en el templo. Y después dice, fíjense, a la mitad, después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es cuando empieza la tribulación, después de la mitad, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entonces cuando nos vamos al mismo Daniel en el 12, vámonos a Daniel en el 12. Daniel 12. Dice, creo que es a partir del 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, 12:1, Daniel 12:1. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, etcétera, etcétera. Y oí tiempos, y la mitad del tiempo, y dice en el 8, y yo oí, mas no entendí, y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, el tiempo de la ira del Señor. Y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son 3 años y medio. Ya me expliqué. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Okay. Entonces, 1290 días, que eran los siguientes, es interrumpido el continuo sacrificio o la ofrenda. En ese momento pasan 1290 días, que son 3 años y medio más. Bienaventurado el que llegue a 1290, dije, y después bienaventurado el que llegue a 1335, que son 45 días más. Y luego en la Biblia, cuando vimos en Mateo 24, decía el Señor que cuando vieran la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel meterse en el templo, que se preparen, que no regresen, porque tienen que huir, porque viene una persecución como la que nunca ha habido, que es la gran tribulación. E inmediatamente, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Eso dice Mateo 24. Después dice, e inmediatamente después de esos días, viene el Señor Jesucristo en el cielo por los escogidos. ¿Ya lo captaron ahora sí? Sí. ¿O tienen dudas todavía? Alfa, ¿sí piensas que está bien o tienes dudas? No tengo dudas. Ok. Parece que me están haciendo examen, ¿no les digo? Entonces, cuando el Señor es llevado al Sanedrín y es presentado para el complot para que maten a Jesús, casualmente lo presentan en el versículo 20, en el capítulo 26, en el versículo 3 y 5, ¿no? Y después lo repiten en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, y en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el 47 al 53.
pero no sé por qué en la Biblia, pues, luego primero, ¿por qué? Mientras que en el orden de Juan está esa parte, luego se sigue con hechos que pasaron antes de esta parte donde el Señor Jesucristo es presentado en el Sanedrín y el complot para matar. Entonces no sé por qué aparece en el versículo 11 de Juan, cuando pues ya es un hecho mucho más avanzado, porque los otros 3 evangelios van marcando más o menos los mismos tiempos para los mismos acontecimientos, pero el libro de Juan como que se regresó, ¿no? Pero bueno, espero haber sido claro. Ok, y entonces, digamos que empieza del 3 al 5, luego está cuando Judas traiciona al Señor Jesucristo, que sí aparece en los 3 evangelios. Luego vamos a ver, dejen porque ya me perdí otra vez, Judas traiciona al Señor Jesús. Luego de eso viene la preparación para la Pascua, viene la última cena, después cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, luego cuando Jesús les anuncia la traición de Judas, y luego vienen los últimos discursos de Jesús a sus discípulos para la preparación del servicio y todo esto, ¿no? ¿Qué creen? Que me faltó una parte en el déjenlo busco en mi Biblia para decirles más o menos cómo está este rollo. Después vamos a ver, después de ver eso vamos a ver los últimos discursos de Jesús a sus discípulos. Ese nada más aparece en el libro de Juan, de algunas de las cosas que veíamos. Fíjense, viene luego lo de la cena. Todo esto aparece en el capítulo 26, fíjense qué vaciado, ¿no? La primera cena del Señor, la predicción de la negación de Pedro, viene la agonía en el Getsemaní, la traición y el arresto, viene Jesús ante Anás, ese ya más viene en Lucas, digo en Juan, luego viene Jesús ante el sumo sacerdote en Caifás, y luego vienen las 3 negaciones de Pedro. Y todo eso lo abarca el capítulo 26. Fíjense qué extenso, ¿no? Entonces, pues vámonos al capítulo 26 de Mateo. Digo, eso que les platico viene así referenciado en el capítulo 26, pero está también, parte de eso está en los otros evangelios. Algunas de las cosas que les estoy mencionando. Habíamos pasado con que, y esta es otra cosa, ¿no? En algún momento creo que les dije que Marta, estaba pensando en María Magdalena y les dije que Marta había ungido los pies del Señor Jesucristo. Si eso se quedó, lo corrijo, había sido María Magdalena la que le ungió los pies al Señor Jesús, y luego cuando lo estuvimos leyendo, ahí menciona el nombre de María Magdalena, ¿no? Habíamos dicho que Judas ofrece traicionar a Jesús, ¿no? Ofrece entregarle. Y esto ya lo vimos, está en los versículos de 26, del 14 al 26, del 14 al 16, está en Mateo 26, luego en Marcos 14, del 10 al 11, luego en Lucas 22, del 3 al 6, y en el libro de Juan, pues no aparece. Entonces, después aparece la institución de la Cena del Señor. Bueno, y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, de que como Judas había sido, así como Judas había sido profetizado y había sido calificado como el hijo de perdición, nosotros somos calificados y somos predestinados
a ser llamados hijos de salvación, ¿no? Entonces, y que era muy buena referencia, porque pues a veces las circunstancias y demás, sobre todo la bendición de poder creer por fe, pues en un momento dado Dios nos permite tener esa creencia, ¿no? Ok. Institución de la Cena del Señor, por favor, Nelly, ¿te lees del 17 al 29? Ok. Esta parte abarca varios puntos de los que les estaba yo diciendo, ¿no? Y entre ellos, les dicen los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para la Pascua, para que comas para la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, de cierto nombre, perdón, y de cierto hombre y decirle, el maestro les dice, ¿no? Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Fíjense cómo, como decíamos, el Señor conocía todo. No dice si este hombre tuvo un sueño, si Dios le habló, nada, pero ya todo estaba bien definido. El Señor ya sabía a quién iba a mandar, a dónde, para que precisamente se cumpliera esta parte de la Pascua que tenía que ser preparada, donde Él les iba a tener la última cena y a prepararlos para otras cosas que Dios tenía que hacer, ¿no? Y entonces, si vemos esta parte la vamos a tomar como base y vamos a hablar de vamos a Marcos 14, 12 al 16. Entonces, como yo les decía, no vamos a entrar a los demás detalles porque como les decía, todos el 26 y el 14, así, todos están con varios puntos que vamos a estar viendo. Pero ahorita lo primordial que yo les decía es que cómo estaba, el Señor les dice, ok, id a la ciudad, ¿no? Va a salir un hombre, va a llevar un cántaro de agua, ahí lo van a seguir y cuando vean dónde se meta, van y le dicen, ¿dónde está, dice el maestro, dónde está el aposento, donde he de comer la Pascua con mis discípulos, ¿no? Y entonces, dice posteriormente que van los discípulos, lo hacen y todo sucede como el Señor Jesucristo les había dicho. Esto es más o menos a largos rasgos lo mismo que decía en el capítulo 26. De Mateo. Vamos a 22. No, 22 del 7 en adelante, ¿no? Institución de la Cena del Señor. Si se fijan, el Señor Jesucristo dice que para el Señor Jesucristo, para Él, no había otra más que presentarse como un sacrificio, pero hay de aquel que había puesto en su corazón entregarle, ¿no? Pero regresando a lo otro, volvemos también a ver que les dice, ir y preparar, en el 8, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos en la Pascua, alguna vez en la clase veíamos que repartían la Pascua en diferentes platos, en un plato con diferentes separaciones o diferentes platos, y comían cada cosa como carne, pescado, pan y así, con ciertos simbolismos. No sé si se acuerdan, ya tiene muchos años de eso. Pero bueno, entonces preparar para la Pascua no era cualquier cosa, era algo complicado. Y entonces, les dice, ¿no? Que siguieran a un hombre que va a llevar el cántaro hasta que entraran a la casa. Y entonces al padre de la casa le tenían que decir que dónde estaba el aposento, donde habrían de comer la Pascua con sus discípulos, ¿no? Entonces él les iba a mostrar, los llevó, me imagino que hasta donde estaba el aposento alto, y ahí es donde ellos preparan la Pascua, ¿no? Más adelante vemos cuando el Señor les pone la cena y les dice que ha esperado durante mucho tiempo hacer esto. Pero la parte que ahorita estamos viendo, yo creo que ya la próxima clase ya vamos a ser un poquito más rápidos con respecto al capítulo 26,
Pero ahora había muchos detalles que estuvimos viendo que a fin de cuentas pues son también edificantes. Pero lo que decimos es cómo todo estaba profetizado, dicho, calculado, como el Señor les dice, pues vayan, síganlo, donde entre, pregúntenle al amo de la casa o al señor de la casa, dónde está el aposento alto, y suban y preparen la Pascua, ¿no? Y vemos que inmediatamente después el Señor Jesucristo les da la Santa Cena, y después de darles la Santa Cena, les dice que Judas lo va a entregar, ¿no? Porque es necesario que él padezca, que él muera. Entonces, estamos viendo ya cómo en los evangelios se ve esta predisposición, podríamos decir, predestinación, donde ellos ya están siendo avisados, están siendo entrenados para la Santa Cena y demás, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en lo que son los simbolismos de la Santa Cena, porque los simbolismos para la Santa Cena es algo extenso, es algo complejo, es algo que seguramente nos va a llevar a la siguiente clase, pero que además es muy padre, porque pues vamos a hablar del perdón de pecados, del cuerpo de Cristo, de cómo tuvo que haber sido convertido de Dios a hombre para ser crucificado, cómo tuvo que haber sido obediente y otras cosas, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar. Eso es lo que más o menos vamos a estar viendo. Nada más alcanzamos a ver un pedacito del 26, pero siento que la clase estuvo bastante aclarada de muchas cosas que veníamos platicando que no son propiamente, ¿no? O que tal vez sí sean, pero que quedaron más claras. ¿Tienen alguna duda? No. No, hermano, gracias. Ok, bueno, entonces, pues vamos a despedirnos.